Bienvenidos a este video de cuadriláteros. Estaremos trabajando este concepto matemático, pero antes leamos la frasecita. Hay que tener, dice, la paciencia como compañera inseparable. En todo nuestro caminar, la paciencia es importante, ¿verdad? Mucho más cuando uno es estudiante, debemos ser pacientes porque el conocimiento muchas veces tiene que entrar a nuestra cabecita, pero resulta que se requiere repaso, se requiere concentración y mucha dedicación, y para eso la paciencia puede ayudarnos bastante. Ese es un sabio consejo de San Juan Bosco. Muy bien, los reto a que puedan resolver este desafío. Pueden ponerle pausa al video e ir haciendo, construyendo estas figuras. Con una regla vamos a medir 3 centímetros en cada lado y construir un rombo. 3 centímetros, 3 centímetros y 3 centímetros, ¿verdad? La idea es lograr que me quede un rombo, y si pues quien ve este video no sabe exactamente cómo va un rombo, pues este es el objetivo, ¿no? Explicar en este video cómo es, digamos, esa figura y qué propiedades tiene. Luego la idea es construir nuevamente con 3 centímetros, solo que ahora un cuadrado, ¿verdad? Y por último, un rectángulo que tenga medidas 3 centímetros y 2 centímetros por cada lado. Muy bien, en resumen, vamos a hablar de estas figuras en este video. Los cuadriláteros aquí nos dicen que tienen algunas características y uno de ellos son los rombos. Un rombo también es un paralelogramo. Se llama cuadrilátero porque tiene 4 lados, pero se llama rombo por su figura en algunas, qué sé yo, en algunas ramas del conocimiento, pues a esto le pueden llamar de otra manera, pero aquí le vamos a llamar rombo. Esta figura dice que es un paralelogramo ya que tiene 2 o 4 lados congruentes, es decir, que tienen que ser iguales. Las diagonales de un rombo dice que se intersectan perpendicularmente. Recordemos lo que vimos con el paralelogramo. Cuando tenemos una figura más o menos acá, de esta forma, se forman dos diagonales, ¿verdad? Pero las diagonales, lo que dijimos esa vez es de que se intersectan en un punto medio, pero hay un ángulo distinto. En cambio, aquí se forman un ángulo de 90 grados. Eso es lo que nos están diciendo, que se intersectan perpendicularmente sus diagonales. Es decir, el punto que va desde B hasta D, desde A hasta C, forma un ángulo de 90 grados en sus 4 lados. Muy bien, vamos entonces a seguir leyendo. Dice que se trazan las diagonales desde A hasta C, aquí, desde B hasta D, acá, en el rombo ABCD, y se nombra 0, o de repente si quieren verlo O, al punto donde se intersectan las diagonales. Pueden llamarle O porque es origen, o 0 porque el 0 también muestra un punto inicial que es origen. Entonces, por cualquiera de los dos motivos, hagámosle cuenta que es el origen, ¿no? Entonces, al punto donde se intersectan las diagonales. Entonces, dice el triángulo ACD, que es este triángulo que está por aquí. Vamos a ver ACD, que es el que está arriba. Dice que es un triángulo isósceles. Por ser rombo, entonces dice que el punto o la línea DA, que es esta, tiene que ser igual a la línea DC. Entonces aquí hay un triangulito y abajo pues se forma otro triángulo que es exactamente igual a la de arriba. Son algunas propiedades que vamos viendo, ¿verdad? Entonces los lados son iguales, estos dos, y como este triángulo de arriba es igual al de abajo, pues se supone que estos lados tienen que ser iguales. Es decir, que en un rombo no puede ser como el de un paralelogramo, como el que vimos en sesiones anteriores, porque aquí los lados no eran iguales, mientras que aquí sí. DO dice es mediana del triángulo ACD. ¿Dónde está DO? Ah, bueno, DO es esta línea y dice que es la mediana. La mediana es esa línea que parte en dos, ¿verdad? O en partes iguales a un triángulo, y dice, por ser paralelogramo, las diagonales se intersectan en el punto medio, ¿verdad? Ahí estamos entonces también, además de que forman ángulo de 90 grados, estas dos líneas se intersectan en el punto medio, en el punto central.
Por lo tanto, dice DB, voy por aquí, DB, que es la línea que va desde arriba hasta abajo, es también perpendicular a la línea AC. Es decir, que está a 90 grados, dice, porque también es un triángulo isósceles y coincide con la bisectriz coincide con la mediana. Muy bien, una bisectriz resulta que es una línea que divide en dos partes un ángulo, ¿verdad? Aquí hay un ángulo que, por ejemplo, si midiera 80 grados, pues al dividirlo entre dos, me queda 40 y 40 de cada lado. Muy bien, entonces a esa línea le llamamos bisectriz porque divide en dos partes iguales un triángulo. Muy bien, entonces son algunas de las cosas que hemos visto y según lo que se platicó ahí, vamos a hablar un poquito acerca de esta actividad. Pero antes voy a proyectarles más o menos de cómo construir un rombo, ya que esa de repente es una inquietud que muchos puedan tener. Para eso voy a utilizar un programita especial para poder dibujar a escala. Aquí tenemos un rombo y para ver más o menos cómo fue construido, voy a borrar algunas de las partes. Voy a borrar estas líneas de aquí y entonces para formar un rombo resulta que debemos trazar las líneas. eh, que dividen, ¿verdad? Las líneas perpendiculares que dividen el rombo en cuatro partes, si queremos ver así. Entonces voy a mostrar aquí las medidas. Yo tracé una línea aquí de 4 metros, por ejemplo, puede ser centímetros. Aquí porque es un programa de dibujo técnico. Entonces aquí estamos. Esta otra línea mide 6 metros y 4 metros. Entonces, por lo tanto, a la hora de trazar estas líneas perpendicularmente, es decir, a 90 grados o a escuadra, pues entonces ya las puntas o los vértices ya los puedo unir. De aquí para acá, de aquí para acá, ¿verdad? Entonces ya me queda un rombo como tal. Y entonces si yo quisiera borrar ya las líneas de en medio, pues no pasa nada. Entonces ya me queda el rombo formado. ¿Verdad? Entonces, ya luego si quisiéramos medir, bueno, aquí hay un punto central que yo puedo buscarlo, aquí está. Ese punto central mide la mitad de lo que medía la línea vertical que teníamos por aquí. Muy bien, entonces aquí tenemos esta línea bisectriz que decía, tenemos la mediana, que es la que divide en dos partes esta es una mediana nada más, y al cortar todo esto, pues ya le llamamos bisectriz. Muy bien, entonces en cuanto a las medidas, vamos a más o menos marcar aquí algunas medidas. Vamos a ver, cotaciones. Aquí tenemos entonces, era de 4 metros el largo de esta línea, pues ahora solo mide 2 cada uno. Lo mismo ocurre aquí de este lado, ¿verdad? Tenemos 3 metros. Cada uno de los lados aquí pues ya toma una nueva medida porque se forma un triángulo ahí, aquí mide 3,61, lo cual el triángulo pues tiene que medir, el rombo, perdón, todos sus lados tienen que medir igual, ¿verdad? 3,61, aquí 3,61 también, y aquí, bueno, el programita a veces se de aprender a dominarlo, ¿no? Pero ahí lo tenemos, 3,61, vamos a ver que me lo marque, vamos a ver, aquí está, bueno, ahí se mueve un poco, ahí está. Muy bien, entonces esas serían las medidas y los ángulos, pues obviamente van a ser los mismos. Entonces voy a regresar a la actividad y les voy a mostrar de qué trata el ejercicio. Vamos a ver entonces. En el ejercicio, la actividad, ustedes deben completar lo que aquí narra, ¿verdad? Aquí dice, demuestre que el paralelogramo ABCD, que es este, ABCD, en el paralelogramo ABCD, si el ángulo dice DAB, que es este de aquí, vamos a ver, DAB, cuando me hablan de ángulo voy a tomar en cuenta la letra que está en medio, que es A, me están hablando de este ángulo, que está formado por DAB, ¿verdad? Vale 120 grados, perdón. Si el ángulo DAB mide 120 grados y el ángulo DBC, en este caso me están hablando de esta parte, DBC, BC que está en medio, pero me están hablando solo de esta parte, mide 30 grados, entonces dice el paralelogramo
ABCD es un rombo, es decir, que me están pidiendo que yo demuestre que es un rombo. Entonces, como solo tengo solo dos datos, no me están diciendo que todos sus lados miden igual, me están pidiendo que yo lo demuestre. Entonces, la demostración es esta, solo hay que completarla. Entonces, aquí vamos a ir argumentando. Dice, el ángulo BDA, en este caso, BDA sería esta parte de aquí, y nos están preguntando cuánto mide. Pues entonces vamos completando, ¿no? Podríamos saber cuánto mide. Y aquí dice, esa medida tiene que coincidir por el ángulo DBC, que es esta parte de aquí. Entonces me están diciendo de que como que tiene que ser iguales, ¿no? Como que son opuestos. Entonces ya ustedes completan la medida. Luego dice, el ángulo DBA, siempre otra vez me están hablando de DBA, pero es este de aquí. El ángulo DBA dice, entonces va a medir 180 menos, aquí vamos a imaginarnos solo este triángulo de arriba, todos los triángulos ya hemos dicho que tienen que medir 180 grados, así que para averiguar cuánto mide esto, le vamos a tener que restar el valor de esto, que es DAB, y el valor del otro ángulo, que es BDA, que es el que ya se supone que ya averiguamos. Una vez que hayamos demostrado cuánto mide este ángulo entonces, porque es lo que nos están preguntando aquí, lo anotamos. Entonces dice el triángulo ABD es un triángulo isósceles, es decir, que este triángulo de arriba vamos a demostrar que es isósceles. Si fuera isósceles, entonces el de abajo también tendría que ser isósceles, ¿no? Entonces, si es isósceles, entonces dice el lado AB, que es este de aquí, tiene que ser igual al lado AD. Entonces, ustedes con las medidas eh, lo colocan, ¿verdad? Por lo tanto, dice AB es igual eh, por, eh, por lados opuestos, ¿no? O por semejanza, vamos a decir que también es igual a este, ¿no? AB es semejante a este lado del otro lado y AD es semejante a este de aquí. Y vamos completando por la condición 2 dice que tienen sus lados opuestos iguales. Por lo tanto, el paralelogramo ABCD es un rombo. Muy bien, esa sería la actividad, ir completando los valores que les mencioné y que hacían falta. Muy bien, entonces seguidamente vamos a ver de qué nos hablan acá. Nos hablan de las características de un rectángulo. Un rectángulo dice que también es un paralelogramo por tener cuatro ángulos congruentes. Entonces me están hablando de ángulos con las mismas medidas. Aquí no hay cacha de otra situación. Dice que los ángulos tienen que tener las mismas medidas. Es decir, que aquí mide 90, 90, 90 y 90. En total serían 360 grados. Entonces, si tan solo hay un ángulo movido de 89 grados, ese no es un rectángulo. Ahora dice, las diagonales de un rectángulo tienen la misma medida. Aquí están los rectángulos. eh, dice, las diagonales sería el punto A, del punto A al punto C hay una medida, del punto B al punto D hay otra medida. Tienen que tener la misma longitud, ¿verdad? Eso lo vamos a demostrar en el programita. Entonces voy a salir de aquí, voy a ir al programita a demostrar eso que me están diciendo. Entonces aquí voy a dibujar un rectángulo. Vamos a ver qué medida le vamos a colocar. Inventémonos aquí una bonita medida. Vamos a colocar de repente 4 metros con 5 metros. Bueno, 4 y 5 metros. Me salió así vertical, no pasa nada. Entonces aquí me están diciendo de que las diagonales tienen que tener la misma medida. Yo trazo las dos diagonales de aquí para allá. Y entonces si yo quiero comprobar, porque ese es un rectángulo, está hecho escuadra, es un programa de dibujo técnico, entonces vamos a ver, bueno, los ángulos tienen que ser a 90 grados. Aquí abajo dice 90 grados, entonces 90 grados. Vamos a medir eh, el valor de esta diagonal. Me salió una diagonal de 6 metros 40. Voy a dejarlo por aquí. Vamos a ver. Aquí 640. ¿Ah? Y del otro lado también vamos a ver. Y efectivamente mide 640. Miren. Aquí sí me da chance de moverlo. Entonces 640. Para que sea rectángulo, dice que entonces debe cumplir esas condiciones. Luego que aquí tenemos un punto medio también. Entonces,
Y luego las otras medidas, aquí vamos a verificar que efectivamente aquí había 4 metros y aquí habían 5 metros, ¿verdad? Entonces este programita me permite ver las figuras geométricas desde varios puntos, incluso desde la parte de abajo, etcétera. Bueno, entonces por ahí hemos visto algunas cosas del triángulo. Voy a salir de este programa y voy a regresar al otro. Entonces ahora, una vez que he comprendido eso que me han dicho, aquí dice para demostrar que AC y vamos a ver, solo voy a quitar esto aquí, AC y DB son iguales, es suficiente demostrar que el triángulo ABC es igual al triángulo DSB. Entonces me están pidiendo que hay que demostrar la línea AC, que sería esta línea de aquí, es igual a la otra línea BD o DB. Dice que es suficiente demostrar que el triángulo ABC, donde está el triángulo ABC, pues este de abajo, el triángulo ABC, tiene que ser igual al triángulo DCB. DCB es el triángulo, vamos a ver, es este de aquí. Entonces, como son semejantes los dos, están así como que invertidos encontrados, como son semejantes, entonces las longitudes de las líneas o las hipotenusas, que son los lados más largos del triángulo, son iguales. Entonces, dice aquí, se trazan las diagonales AC y, y DB en el rectángulo, como se muestra en la figura que está a la derecha, dice. Vamos entonces a decir que los lados AB y DC son iguales. AB y DC también son iguales. BC y CB, BC y CB, dice aquí, yo creo que tenían que haber escrito AD, que son iguales también. Y por lo tanto, los ángulos ABC, el triángulo ABC sería este de aquí, es igual al ángulo DCB, en este caso es este de acá. Entonces, como estos ángulos son iguales, tienen 90 grados, entonces dice que los triángulos ACB son los triángulos que mencioné hace rato. Imaginariamente aquí se forma un triángulo, un de este lado. Entonces estamos demostrando que este triángulo es igual al triángulo que está del otro lado. Voy a cambiar de color, ¿verdad? Porque comparten este mismo lado, que es igual. Estos lados también son iguales, por lo tanto sus ángulos son iguales, por lo tanto la medida de las diagonales tienen que ser iguales también. Muy bien, entonces por congruencia dice que son iguales. Vamos a ver de qué trata la actividad en este tema. La actividad trata acerca de demostrar si esta figura que está aquí, pues es un rectángulo. Pues aquí no importa si la figura la hacen así algo torcida o girada, ¿no? Va a depender de los criterios matemáticos que utilice para demostrar sí o no. Vamos a ver cuál es la pregunta. Dice, para el siguiente enunciado, marco y argumento con palabras la respuesta correcta. Dice, ¿cuáles son las condiciones para que el paralelogramo ABCD sea un rectángulo? ¿Cómo puedo hacer para que este paralelogramo sea un rectángulo? ¿Será que solo con que el ángulo A valga 90 grados ya lo logro? ¿Será? Es decir, que solo enderezco esto y todo lo demás queda igual. ¿Será que lo convierto en un rectángulo? ¿Será que se convierte en un rectángulo si AB y BC son iguales? Es decir, que AB y BC tengan la misma medida, es decir, que si tienen la misma medida, prácticamente ya es un rectángulo. ¿O será que si AC es esa línea y BD tienen la misma medida, será que si logro eso, se convierte en un rectángulo? Entonces, la pregunta para ustedes sería, ¿cuál de estos tres enunciados dice la verdad? Y lo más importante que a mí me fascina es que ustedes digan por qué, ¿verdad? Entonces, sacar una conclusión a partir de estos enunciados es lo más importante en este tema. Muy bien. Luego vamos a ir a un tema más, que es acerca de los cuadrados. Un cuadrado dice que es un paralelogramo por tener cuatro lados congruentes y cuatro ángulos. Entonces veamos de qué trata esto. Tenemos cuatro lados iguales, muy bien, tienen que tener la misma medida, por eso se llama cuadrado. Y dice que también es un paralelogramo porque sus lados están a la misma distancia.
Un cuadrado es un cuadrilátero ese que tiene cuatro ángulos y cuatro lados congruentes. Es decir, que aquí sí tiene que coincidir todos sus lados y todos sus ángulos. Dado que un cuadrado tiene cuatro lados congruentes, dice, por definición, entonces los lados opuestos son congruentes y por lo tanto, por la condición 2 dice, un cuadrado es paralelogramo también. Veamos la actividad de qué trata. En esta actividad de los cuadrados me vuelven a retar, me hacen una figura así como que algo torcida, ¿no? Pero me están preguntando qué incisos, cuál de estos incisos muestran las condiciones necesarias para que este paralelogramo ABCD sea un cuadrado. ¿Será que solo si el ángulo A y el ángulo B, si son iguales, será que esto se convierte automáticamente en un cuadrado? ¿Será que solo si el lado AB, que es este de aquí, y el lado BC dice, ¿será que solo si tienen la misma medida se convierte automáticamente en un cuadrado? ¿O será el inciso C en donde me dicen que los ángulos A y el ángulo B tienen que ser iguales, pero al mismo tiempo el lado AB y el lado BC tienen que tener la misma medida? ¿Será que así se convierte en un cuadrado? Es decir, la pregunta es cuál de los tres enunciados tiene la razón. Aquí me parece que solo un enunciado tiene la razón y lo más importante, como les digo, escribir el por qué será lo más interesante aquí. Muy bien, entonces hasta aquí llega este video. Espero que pueda servirles a ustedes para poder completar sus actividades y sus conocimientos en geometría. Gracias por atender.